Hola, hola. Bueno, lo primero, gracias por la invitación al Instituto Patria, a Nati que nos está escuchando desde el Monumental, a Sofi que está acá presente con nosotros y nosotras. Es difícil hablar después de dos especialistas como los que hablaron, difícil de verdad, porque saben mucho, pero bueno, intentaremos aportar algo que yo lo planteé en 5 desafíos para América Latina. Son 5 desafíos que yo encuentro actualmente no solo para el continente, sino sobre todo para las fuerzas nacional populares, progresistas, de la izquierda continental. Digo, esa también es parte de el debate que nos tenemos que dar acá. Primero lo primero, que es la necesidad de ganar las elecciones de octubre para el Movimiento del Socialismo de Bolivia, que es el primero que compite, el 20 de octubre, el Frente de Todos en Argentina, que es el que yo creo que obviamente tiene más allanada la elección por obvias motivaciones, que son las que sucedieron el 11 de agosto pasado, y el Frente Amplio de Uruguay, que tiene un escenario por ahí más complicado en el sentido de una segunda vuelta más competitiva, pero un triunfo de estas fuerzas, de estas 3 fuerzas, es la base para intentar una nueva coordinación, yo creo, de gobiernos y también de partidos en el Cono Sur. Y ahí soy optimista, porque si hacíamos esta charla 5 meses atrás, apenas 5 meses atrás, las perspectivas eran bien complejas. En nuestro país todavía las encuestas, y siempre digo, desconfíen de las encuestas, desconfiemos de las encuestas, pero en nuestro país las encuestas nos decían, ojo, Mauricio Macri tiene todavía chances. Hace meses, de hecho, el 11 de agosto fue el momento de cristalización de Jaime Durán Barba, ese supuesto mito de la comunicación política, había caído, pero hasta ese entonces las encuestas decían que Mauricio Macri, con toda la debacle económica, política e institucional que sufría la Argentina, todavía era competitivo. Entonces digo que la Argentina y la elección en la Argentina también modificó un poco el escenario para mí latinoamericano, que el cimbronazo del 11 de agosto fue un golpe duro para el Uruguay, por ejemplo, la calle Pou y Talvi, los 2 candidatos que intentan llegar a la segunda vuelta con Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio. También creo que fue un golpe para Carlos Mesa en Bolivia. Mesa había intentado hacer una especie de Capriles boliviano, aglutinando a las fuerzas conservadoras contra el gobierno de Evo Morales, y no pudo, por ejemplo, contar con el apoyo de Ortiz, un candidato de Santa Cruz, que tiene una base de votos muy fuerte en la llamada media luna. Entonces digo, ahí se le complicó también a la derecha boliviana ese escenario. Es probable, es factible, vamos a ver, pero es probable que Evo Morales tenga un triunfo en la primera vuelta el 20 de octubre, y ahí ese escenario ya es un poco más interesante para las fuerzas nacionales populares, progresistas y de izquierda del continente. Y pongo el caso de Argentina porque yo creo que en Argentina empezó esa especie de veranito de la derecha continental, que no es un veranito porque la derecha gobernó durante mucho tiempo en nuestro continente, pero digo, en los últimos años estábamos acostumbrados a una hegemonía de las fuerzas o de los gobiernos nacional populares, progresistas y de la izquierda, que se quebró en un punto. Mariana bien anunció antes lo que fue el golpe a Lugo, digamos, hay antecedentes, pero a nivel electoral la victoria de Mauricio Macri en el 2015 fue el momento de auge de esa derecha. Después vino el impeachment a Dilma, la inhabilitación a Luis Ignacio Lula da Silva, una seguidilla de hechos que hicieron que América Latina gire hacia la derecha. Pero también pongo el ojo y digo, ojo con lo que sucedió en México el año pasado. Ganó Andrés Manuel López Obrador, y esa fue una noticia también interesante en este contexto. Me parece que acerca un poco más a México a lo que es el escenario latinoamericano. Y pongo un punto específico en Bolsonaro, un punto especial vinculado a Bolsonaro, el compañero va a hablar un poco más de eso, que son las posturas extremas que tiene a nivel internacional y que creo que no solo avergüenzan a los compañeros brasileños, sino también que avergüenzan a todos los latinoamericanos. Es decir, Bolsonaro es la única persona en el mundo que es capaz de pelearse al mismo tiempo con presidentes tan distintos como, o presidentes y expresidentes como Macron, Bachelet, Maduro y Alberto Fernández. Es decir, es una persona que
es increíble haciendo política internacional. Es una máquina de hacer torpezas. No te podés pelear con todos estos dirigentes en simultáneo. Bueno, en fin, es parte también de lo que es la extrema derecha gobernando. Y bueno, me parece importante traer el escenario de Bolsonaro, que a pocos meses de empezar su gobierno, no solo es una de las personalidades más desprestigiadas del continente, sino de la valoración de los propios brasileros a solo 9 meses de iniciar el mandato. Es el presidente más impopular que tuvo Brasil en los últimos 20 años, en los inicios de su mandato, lo cual dice bastante. Después seguramente el compañero nos va a ampliar un poco eso. El segundo desafío, este desafío es de verdad muy importante, que es buscar la paz en Venezuela, una paz de verdad pegada en el precepto de la no injerencia o la no intervención en los asuntos internos de otros países. Creo que la conformación del Grupo de Puebla en julio pasado, el Grupo de Puebla es un grupo de expresidentes, dirigentes latinoamericanos. Me parece que la conformación de ese grupo es una noticia interesante para América Latina, especialmente sobre el tema Venezuela. Creo que la crisis política, ahí decía Ale que no quería hablar del tema Venezuela. Yo voy a hablar breve, pero también es un tema, ese sí es un tema espinoso, el venezolano, porque es una crisis que tiene que ver con la infinidad de elementos internos y externos. Entonces cuando uno menciona solo los externos, le dicen, pero bueno, no mencionaste los internos. Cuando uno menciona los internos, dice, no mencionaste los externos. Bueno, hay una infinidad de elementos que explican la situación venezolana hoy, pero además creo que Venezuela se convirtió en un tema espinoso porque es parte de la discusión doméstica en nuestros países. Es decir, todo lo que pasa en Venezuela es amplificado por los medios de comunicación del continente que, claro, buscan instrumentalizar la difícil situación que vive el pueblo venezolano, fronteras adentro de nuestros países. Hay algún punto sobre la estrategia comunicacional de la derecha, porque creo que fue un boomerang. Y pongo el caso mexicano. Me parece que en la Argentina pasó algo similar, pero pongo el caso mexicano. El PRI hizo campaña contra López Obrador diciendo, ojo que viene el Cuco Venezuela, viene el Cuco Venezuela, y en México había miles de desaparecidos. Digo para mencionar lo que pasaba. Entonces cuando vos decís, ojo que aquel edificio tiene chispas, pero tu edificio se está incendiando, y no sé si me importa que el otro edificio tenga más chispa que el mío. ¿Se entiende? Me parece que eso también está pasando en América Latina, que pasó en México y creo que pasó en la Argentina. A nadie asusta una Argentina que Mauricio Macri va a dejar con el 40% de pobreza, hablar de la pobreza en otro país digo, y pobreza que además tiene que ver con múltiples circunstancias. Pero bueno, me parece que la opción esta del Grupo de Lima, el Grupo de Lima es un grupo de países que se juntaron por primera vez en Perú, por eso el nombre. La intervención directa era sobre Caracas. El Grupo de Lima llegó incluso al absurdo diplomático de avalar el nombramiento de un presidente como Juan Guaidó, presidente encargado, un señor que no ejerce ninguna función ejecutiva en su país, eso también hay que decirlo. Es decir, pasaron 8 meses y quien sigue en Miraflores, guste o no guste, se llama Nicolás Maduro Moro. Después podemos discutir qué es ese gobierno, la naturaleza de ese gobierno, lo que quieran. Ahora, ejerce las funciones, es el presidente del país. Bueno, y digo que hago un paréntesis, independientemente de la valoración que cada uno pueda acá tener sobre el presidente de Venezuela, para plantear la complejidad del caso, porque hay más de 50 países en el mundo que dicen el presidente se llama Juan Guaidó, 50 países, que para mí hicieron una locura, que es decir, quien ejerce la función ejecutiva en aquel país se llama tal persona cuando no la ejerce. Y después viene todo lo de la intervención de Estados Unidos, que incrementó las sanciones, sobre todo económicas, y hay una idea ahí de fondo, que es que detrás de estas medidas unilaterales, si Guaidó no se puede imponer en el corto plazo, tal como esperaban, en un punto cuando Donald Trump anuncia la salida de Bolton, también le está cobrando a Bolton lo precipitado que fue las decisiones sobre Venezuela. Me parece que ahí hay una idea que es detrás de esas medidas de boicot económico, erosionar y asfixiar un poco más a la población que la está pasando bastante mal en Venezuela. Y la opción del Grupo de Puebla es un diálogo interesante entre las fuerzas vivas venezolanas para que encuentren una salida democrática. Algo de eso también se trabajó en el diálogo de Barbados, propiciado por Noruega. Creo que hay que encontrar algún tipo de
diálogo en ese sentido y que la integración latinoamericana es clave. Tercer desafío, lograr una verdadera integración sudamericana en caso de poder conformar un nuevo eje de gobiernos nacional populares, progresistas y de la izquierda continental. Y acá vamos a UNASUR, PROSUR, digamos, bueno, Mercosur también podemos mencionar un poco. Tomo UNASUR porque me parece el caso más evidente, que los gobiernos de derecha boicotearon a la UNASUR desde que llegaron al poder político. En estos días se acaba de sacar el gobierno de Lenín Moreno Garcés la estatua de Néstor Kirchner de la sede de UNASUR en mitad del mundo. Ese es el emblema de lo que hizo, de la destrucción que hizo la derecha o estos gobiernos conservadores con UNASUR. Pero además hay algo muy nítido y muy evidente. Me lo decía Tayana en una entrevista que le hice para la tesis doctoral. Me decía, presta atención a un elemento, dice: Argentina fue presidencia pro tempore de la UNASUR, no hizo nada, no convocó a ninguna cumbre, no se juntó con nadie y, acto seguido, denunció a la semana a la UNASUR cuando entregó la presidencia pro tempore por la inactividad de la UNASUR. Es increíble, un caso inédito. Un país que no hace nada, cuando termina su mandato dice, pero ¿cómo? En la UNASUR no se hace nada. Bueno, increíble, pero ahí está la idea, el trasfondo de esta derecha, que fue además crear otro organismo. Decíamos antes, dijeron que había un presidente en funciones en Venezuela, un presidente que no cumple ninguna función. Ahora, ¿qué hacen? Crean otro organismo que no tiene, supuestamente es un foro. Le hemos conocido una sola cumbre que fue en Santiago de Chile, que es un foro que no tiene sede, que no tiene funcionarios, que no tiene vida cotidiana. Para decirlo con claridad, la creación de PROSUR, que fue una excusa para decir UNASUR no va más. Entonces, como UNASUR no va más y no puedo decir no me interesa la integración y creo que UNASUR no va más, creamos una especie de pantalla, eso es lo que piensan ellos, crean una especie de pantalla sin vida alguna y dilapidan un esfuerzo monumental que fue la construcción de UNASUR, donde había en el inicio de UNASUR presidentes de todo el espectro político. Digo, a ver, Álvaro Uribe Vélez, nadie podría tildarlo de bolivariano, y estuvo en nuestro país explicando qué pasaba con las bases militares en su país en una cumbre de la UNASUR. Hay un viejo dicho popular que dice que destruir siempre es bastante más fácil que construir, lo estamos viendo en este mismo momento. Y yo creo que sin autoflagelarse, porque el adversario también juega su partido, los gobiernos populares tienen que hacer un balance que contenga una autocrítica sobre los acuerdos logrados en el marco de estos tres organismos, el Mercosur, la UNASUR y la CELAC. Creo sí que con México ahora, como por presidencia pro tempore de CELAC, se abre un interesante momento, es decir, atención, porque México como presidencia pro tempore de la CELAC puede tener ahí un papel importante. Y creo sí que lo que decía un poco Mariana, ¿no? Que se avanzó mucho en una coordinación política y por ahí menos en una coordinación económica. Se dejó pasar la enorme oportunidad que era el Banco del Sur, un esquema que podría haber potenciado a nuestros países frente a la crisis internacional. Se dejó pasar la posibilidad de negociar todos juntos en mejores condiciones con potencias como China. Bueno, de China voy a hablar un poquito al final, me queda 5 minutos nada más, pero vamos avanzando. El cuarto desafío, y este lo voy a hacer cortito, pero creo que es clave: vincular las experiencias comunicacionales no hegemónicas y profesionalizar la comunicación, crear nuevos medios y en lo posible, y esto lo voy a poner con mayúsculas, no vinculados al Estado. La concentración mediática en nuestro país sigue siendo, digo, más allá del mundo virtual, de Twitter, de Facebook, esto que también existe y es importante prestarle atención porque cada vez más personas consumimos contenido de ahí. La concentración mediática en nuestros países sigue siendo todavía tan crítica como durante el auge de los gobiernos nacional populares, progresistas y de izquierda. Digo, si el Frente Amplio gana en octubre próximo en Uruguay, lo hace a pesar de los medios y no gracias a ellos. Sería un buen dato eso, en el sentido de decir que los medios condicionan pero no determinan, y algo de eso está pasando en el mundo también, porque digo, si uno hace un seguimiento por la elección de Trump, el Brexit, el plebiscito colombiano por la paz, incluso las elecciones en nuestro país, dice, bueno, ahí perdieron los medios de comunicación concentrados. Pero independientemente de esto hay una falencia notable, grande, que hay que entenderla, hay que darse cuenta. No sé, yo vengo de merendar acá en el bar de la esquina, y el bar de la esquina tenía Clarín, era el único medio, el único diario que había, y eso hay
50.000 bares en la ciudad de Buenos Aires, pasan todo lo mismo, salvo en 500, 20, no sé, bueno. No me quiero poner a investigar eso, pero lo pongo como ejemplo muy chiquitito. Digo, la izquierda continental, el movimiento nacional popular a nivel continental, no tiene medios propios y se pueden contar con las manos de los dedos los medios progresistas que tengan alcance, ya no digo que sean de masa, sino alcance en nuestro continente. A los medios que tienen una ideología conservadora o más afín al status quo, que además coordinan entre ellos, los podemos nombrar fácilmente todos, ¿sí? Salen con los dedos de la mano, contamos 2 o 3 veces varias manos porque salen muchos. ¿Y por qué? Porque los vienen construyendo hace 100 años o más. Algunos incluso nacieron al calor de los estados nacionales. Creo que ese es un dato a tener en cuenta. Último desafío, y este lo digo hoy justo que se cumplen 70 años de la creación, bueno, de la China moderna, del triunfo de Mao Zedong, que es avanzar efectivamente en la construcción de un mundo multipolar en momentos donde la puja China y Estados Unidos marca el contexto global. Yo creo que desde el 91 hasta el 2008 vivimos un mundo claramente unipolar, 91-2008 con Estados Unidos como primera potencia mundial de forma muy nítida. No estoy diciendo que no lo siga siendo, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo, sobre todo en el ámbito militar. Y por eso también el desfile que hace Xi Jinping hoy es decir, ojo que yo también tengo armas, ojo que yo también las puedo mostrar. Si no, veamos el presupuesto militar, hay una diferencia abismal. Estados Unidos tiene más presupuesto que los 12 países que le siguen de forma consecutiva. Sin embargo, en el año 2009 aparecen los BRICS, y creo que hay una aparición, una novedad geopolítica de dimensiones, y que entra a jugar en China un nuevo papel, un nuevo jugador global, que es Xi Jinping. Y acá sí, la entrada de Xi Jinping, que lo pone como verdadero jugador global a este dirigente de la quinta generación de líderes chinos, articulando de forma directa con Vladimir Putin, cambia un poquito la concepción de lo que está pasando en el mundo. Y si bien China crece un poquito menos que lo hacía años atrás, ahora está creciendo al 6%, en su momento supo crecer al 14%, cuando nuestro país crecía al 7% y demás, puso a Estados Unidos en una decisión brava, que es salir a confrontar directamente con la imposición de aranceles, lo que todos estamos viendo, lo comentaban un poco los compañeros previamente. Y Trump, ¿qué hace? Decide adelantar la pelea, en la cual creo que ahí Xi Jinping cuenta y China con un comodín que hay que ver cuándo lo hace jugar. Sí lo hace jugar, que es la posesión de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Eso no es broma, es decir, China tiene una botonera interesantísima para poder actuar, a pesar de tener menos presupuesto militar y a pesar de ser claramente la segunda potencia mundial y no la primera en muchos aspectos. Y ahí voy al final y a la conclusión, que es que América Latina, ahí comparto con Mariana lo que dice, creo que América Latina tiene que ser uno de los nuevos polos de poder en este mundo nuevo. Esto más allá de las inquietudes que tenga dentro de los países los actores, creo que también hay una parte dirigencial muy fuerte, es decir, esto de las inquietudes de los actores. Bueno, cuando Lula da Silva y Néstor Kirchner empiezan a coordinar, tampoco había una inquietud fabulosa de los actores en cada uno de los países diciendo vamos a coordinar de conjunto. Sí había otro escenario económico mundial y eso potenció también al Mercosur. Y acá me hago un parate particular en lo que es la fórmula del Frente de Todos. Yo creo que es significativa la presencia de Cristina Fernández de Kirchner como potencial vicepresidenta. ¿Por qué? Porque conoce personalmente a Putin y a Xi Jinping, porque podría articular, además obviamente del presidente, con quien sea ungido canciller, porque tiene un amplio conocimiento del escenario global, cosa que también posee Alberto Fernández, quien viene a hacer importantes bilaterales y una importante gira, primero por España y Portugal, luego por Bolivia y Perú, va a venir México. Entonces me parece importante pensar en un primer anillo de vinculación, un eje Buenos Aires, Montevideo, La Paz, Ciudad de México. En esto lo pongo también en coordinación con lo que es el Grupo de Puebla. Obviamente que siga pidiendo ese eje la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva, 540 días preso, una vergüenza para la democracia
brasilera, una vergüenza para la democracia sudamericana, una vergüenza para el mundo. Lula es el preso político más conocido del mundo y se empiezan ahora a conocer entrevistas de Lula en la cárcel. Tuvo todo el año pasado sin poder dar entrevistas porque Jair Mesías Bolsonaro decidió, mejor dicho también el juez Moro, pero que es parte ahora del gobierno de Bolsonaro, decidió que no podía dar entrevistas. Bueno, sobre ese eje Buenos Aires, Montevideo, La Paz y Ciudad de México, creo que tiene que aparecer una novedad a nivel geopolítico, que un eje que se plantea autónomo, independiente de ese. Para mí es un experimento amateur, el experimento amateur llamado Grupo de Lima. Tan amateur es el Grupo de Lima que acaba de implosionar una crisis política de dimensiones en el propio Perú. Y que incluso hay dos presidentes, ¿no? El Grupo de Lima decía, vamos a criticar a Venezuela porque hoy en Perú hay dos presidentes. Es increíble, pero es así. Y uno de los presidentes es fujimorista. Preocupémonos también un poquito de eso. Y sobre esa base, esa coordinación, Buenos Aires, Montevideo, La Paz y Ciudad de México, avanzar en una coordinación que se plantee eso, América Latina y sobre todo América del Sur como nuevo polo de poder a nivel mundial. Muchas gracias a todos.